Levanta un momentico tu celular, muéstralo a la cámara. Rosadito también, sí, ¿no? Más o menos rosadito, sí. Bueno, Así. y esa pinta, o sea, estoy, Hola. estoy como, me causa mucha curiosidad porque la pinta rosada, el sombrero rosado, Porque estoy el disfrazada. maquillaje rosado, hasta yo también ahí medio de salmoncito Estoy rosadito, disfrazada de Barbie. de Barbie. De Barbie. Ok, o sea, esto es Barbie World Barbie World. hoy. Hoy, exactamente. Ok. Pero tiene una razón, bueno, tiene varias razones, pero bueno, pues estamos en la moda de Barbie, de la película de Barbie. Y es impresionante cómo fue ese éxito de esa película, ¿no? Sí, mire. Es impresionante, impresionante. Y fíjate que solo una breve reflexión, cómo apelar a las emociones de la gente, que Ujú. lo habíamos también hablado en alguno de los podcasts anteriores, cómo apelar a las emociones de la gente genera ese tipo de impacto, incluso mediático, de mercadeo, pues porque todo el mundo, Barbie es una marca supremamente reconocida, Sí. ¿verdad? Y eso sumado a todos los esfuerzos y a todo el mercadeo y a todas las cosas que hicieron alrededor de la película la volvió un éxito sin precedentes prácticamente. Sí, y por eso también es como otra razón por la cual quisimos integrar este concepto en el podcast de hoy, porque hoy vamos a hablar de las emociones en los ataques cibernéticos. No es solamente en los ataques de ransomware, también en la ingeniería social, todo el tema del phishing, todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Y por qué lo quisimos integrar de esta manera? Porque pues contando un poco la experiencia, ya me fui a ver Barbie, lloré toda la película. Yo sí lloré toda la película porque yo fui niña Barbie desde muy chiquita hasta una edad importante en la preadolescencia. Entonces, apelando un poco a ese éxito que ha tenido Barbie y apelando un poco a cómo las emociones nos pueden llevar a tomar decisiones más o menos acertadas ante las amenazas cibernéticas y los ataques específicamente cibernéticos. Hmm. Y esto es una reflexión muy enfocada para las empresas que tienen sus protocolos establecidos para los ataques cibernéticos, pero también para las personas que en su diario vivir todos los días están experimentando intentos de ataque con correos de phishing, con correos maliciosos, con mensajes de texto maliciosos, con suplantaciones de identidad. Hemos hablado mucho desde la parte técnica, teórica, de procedimiento, pero nos hemos concentrado muy poco en el efecto que tiene emocionalmente hablando en las personas y en las empresas este tipo de cosas. Sí, yo quería aclarar un poco eso. Es decir, bueno, y claramente hoy, el podcast de hoy, la protagonista serás tú, que además estás divina Rosadita. pues con esa pinta de Barbie. Ay, gracias. Que eres psicóloga, que sabes de lo que estás hablando y me parece un tema muy importante. Pero yo tengo una primera pregunta, o Dale. sea, para comenzar. Ujú. ¿Son diferentes las emociones cuando se trata de una persona a cuando se trata de una compañía, de un De un ambiente entorno corporativo? organizacional. Sí y no. La respuesta, como tú a veces, muchas veces lo haces, es depende. Ok. Depende porque hay que partir del hecho que cuando una persona es víctima de un ataque cibernético, ella lo está viviendo en su individualidad. Cuando una compañía sufre un ataque cibernético, ya lo vive de una manera más grupal, por decirlo Ujú, así, corporativo grupal, ujú. ¿sí? Pero al fin de cuentas, hoy yo quisiera hablar como trayendo un poco la teoría a esas etapas de duelo que todo el mundo habla. Ok. Sí, sí, vamos a basarnos un poco en las teorías, en las diferentes percepciones que hay. Kubler-Ross, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pero porque esas son las 5 etapas típicas que todo el mundo habla
es la ira, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. De cuando el duelo, y ya el duelo dejó de ser hace muchísimos años. Y eso es aplicable, pues obviamente para cualquier situación de la vida, o Eso sea, no lo, necesariamente... a eso lo que iba, al punto que iba. El duelo ya dejó, esas etapas de duelo dejó de ser hace muchísimos años solamente enfocadas a una pérdida de un ser querido, o sea, ante la muerte. Hoy en día se pueden traer las etapas de duelo a una pérdida económica, a una amistad, a una pérdida material, a cualquier situación en la que se vulnera tu situación y en la que tú percibes que perdiste algo, tú pasas por un duelo. Al robo de la cuenta de Instagram con 1 millón de seguidores. Exactamente. Entonces son esas 5 etapas. Entonces cuando un influencer que trabaja de eso, que vive de eso, porque pues es claro y es muy cierto, las redes sociales muestran una etapa muy, muy happy, por decirlo así. Estos trabajos que hay detrás de los influencers, de los youtubers, todo eso son trabajos muy, muy desgastantes. Poder ganar visibilidad, poder ganar seguidores, poder ganar me gustas, poder empezar a monetizar, es un proceso bastante demandante que inclusive en algunos casos puede ser de años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando te roban esa cuenta? Por un ataque de phishing, por un ataque de ingeniería social. Bueno, pero entonces, para que nos pongamos en contexto, y es que me gusta muchísimo esto que está pasando, porque yo suelo mencionarlo también en mis charlas. Mucha gente, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, piensan que el tema de ciberseguridad es un asunto netamente tecnológico. Ajá, y ¿Sí? no es así. O sea que, por ejemplo, la atención en un incidente es recupere backups, o sea, restablezca la plataforma tecnológica, y eso es un cuento de los de IT, de los técnicos, y ahí vamos saliendo del incidente y la cosa. Y a nivel personal también, lo de la cuenta del Instagram y todo eso es una cuestión que debe resolverse desde el punto de vista técnico. Tecnológico. Y la verdad es que no es así. O sea, No. tú crees, y con esto digamos como para introducir ya formalmente el tema, ¿tú crees que hace la diferencia la situación emocional frente a un incidente? Absolutamente. Okay. O sea, estoy absolutamente convencida de eso, que eso hace la diferencia, claro que sí. Porque inclusive en Estados Unidos ya se han adelantado muchísimos estudios y muchísimas investigaciones, y ya inclusive hay instituciones psicológicas en torno a todo el mundo digital y a la ciberseguridad, que hacen investigación de cómo los comportamientos afectan las tomas de decisiones ante un ciberataque, por ejemplo, de ransomware en una compañía. Entonces, en Estados Unidos ya hay varios estudios adelantados sobre cómo pueden afectar las emociones en la toma de decisiones, por ejemplo, ante un ataque de ransomware, tanto para la contención como para la recuperación, ¿sí? Porque, sin duda alguna, cuando tú cuando te esfuerzas en desarrollar una inteligencia emocional ante este tipo de situaciones, la capacidad que tú puedes adquirir para tomar decisiones acertadas en el en el menor tiempo posible, puede sin duda alguna evitar que el ataque se propague más rápidamente, que te afecte mucho más fuerte a nivel reputacional, y que obviamente el proceso de recuperación de información sea más o menos rápido. Bueno, pero nosotros siempre que hemos hablado de las recomendaciones frente a los sentidos de urgencia, y yo creo que no hay nada que genere más sentido de urgencia que un ciberataque, siempre hemos recomendado que se tomen esos 2 minutos, que se lo tomen con calma, ¿cierto? Que se pueda analizar la situación con calma. Lo hemos hablado cuando se trata de los ataques de ingeniería social, cuando te dicen es que te van a bloquear la cuenta inmediatamente. Sí. Piénselo por 2 minutos y mire a ver si eso es cierto o no es cierto. Exactamente. ¿Tú crees que esa misma regla aplica acá, que ya no estamos hablando de cómo un atacante nos quiere introducir el sentido de urgencia, sino del sentido de urgencia que introduce un ciberataque exitoso? ¿También hay que tomárselo con calma? No necesariamente o sea, no a ese nivel de calma, pero sí que la capacidad que tú tengas de conciencia de que estás siendo víctima te haga no entrar en pánico, ni tampoco tomar decisiones impulsivas,
sino decisiones más aterrizadas a lo que, al resultado que tú quieras tener de eso. Es decir, en nuestras organizaciones nos concentramos muchísimo en evitar el ciberataque. Pero, ¿qué pasa si llega? Entonces, claro, tienen sus protocolos de respuesta. Perdón, y hoy decimos que ya no se trata de si nos van a atacar o no. Hoy decimos que se trata de cuándo nos van a atacar, porque Sí, eventualmente todos seremos víctimas. todos seremos víctimas de un ciberataque externo o interno, pero es como más bien no tomarse el tiempo en el momento del ataque, sino tomarse el tiempo para prepararse a nivel emocional si a usted le llega un ataque. ¿Sí? Y ser demasiado consciente en esa preparación para que cuando llegue el momento del ataque, su capacidad de reacción sea muchísimo más acertada para la contención. Porque si llega, llega. Eso es lo primero que hay que tener claro. Si llega, llega. Si el ransomware entra, entró. Si nos ponemos pensemos por 2 minutos, ¿qué es lo mejor? Pues, o sea, va a entrar y, mejor dicho, me va a encriptar hasta lo que no tengo. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ese tipo de cosas requieren de una capacidad de reacción muchísimo más acertada y muchísimo más rápida, que haga que las decisiones marquen la diferencia en la contención y en la recuperación. Entonces, por ejemplo, con los ataques de ransomware, cuando las compañías tienen un ataque cibernético y nos buscan, por ejemplo, para un tema de análisis forense, ¿qué es lo clave del análisis forense? El análisis forense se hace para, no necesariamente siempre de saber quién mandó el ataque, sino el análisis de la causa raíz del ataque. Así ¿sí? es. Ahí hay que tener en cuenta 2 cosas, ¿no? Normalmente estamos hablando de 2 etapas diferentes. Una cosa es la respuesta al incidente. Sí. Y otra cosa es el análisis forense. Sí. Es decir, en la respuesta al incidente son precisamente esas primeras acciones para que contener. va a tomar la persona o que va a tomar el equipo para responder. Y contener. Contener es una de las etapas, bueno. pero la respuesta es cómo voy a reaccionar yo ante el incidente. Yo creo que aquí también debemos tener en cuenta que esa etapa de respuesta al incidente, o más bien que esa respuesta al incidente tiene una etapa previa, que es toda la preparación de cuando el incidente todavía no ha sucedido. Sí. A mí me gusta hacer un símil, mira. Cuando tú pisas un hormiguero, por ejemplo, por error o por costumbre, ¿sí? Tú vas caminando por ahí por la calle y ves estás en un parque, en una cosa. Mi contacto con la naturaleza y los hormigueros es nulo, gracias. Pero ¿no has visto que a veces, no sé, pisas el hormiguero y salen las hormiguitas corriendo por todos lados como que no saben qué hacer y todo eso? Eso es lo que uno tiene que evitar cuando se trata de una respuesta a un incidente. Y por eso está la etapa de preparación previa. Determinar los protocolos, determinar las capacitaciones, es decir, tener muy bien detallado el plan con el cual yo voy a responder a un incidente cuando se presente ese incidente y poder apegarse a ese plan en el momento en que suceda, y después es que viene toda la parte forense, investigativa y demás. Entonces, técnicamente eso funciona así, pero... ¿Qué pasa? Te pregunto yo. Si tú tienes tu protocolo, técnicamente tú estás, mejor dicho, como un lulo, estás preparadísimo para que te llegue un incidente. ¿Y qué pasa si en tu equipo de trabajo las personas simplemente no están preparadas a nivel emocional y por el choque del momento se les olvida todo el protocolo? Es que a eso es a lo que voy precisamente, a que estamos acostumbrados a diseñar protocolos muy técnicos. Sí. Y mi mensaje es: deberíamos incluir también en la preparación del protocolo algo de entrenamiento emocional para que ese disparador que sería el incidente no nos haga caer precisamente en esa situación de que por el estrés del momento entonces se me olvidó todo el protocolo que yo tenía definido. ¿De acuerdo? Exactamente, sí, a ese punto iba yo. Es cuando nos llaman para hacer un análisis forense, tenemos que buscar cuál es la causa raíz. Pero yo te pregunto a ti, técnicamente hablando, ¿qué hace la diferencia que un análisis forense sea mucho más efectivo para la organización? Esa etapa de respuesta, esa etapa de contención y cómo son manejadas las evidencias digitales en esas etapas. ¿Sí? Claro, y es que uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en el laboratorio forense es precisamente
que por el fragor del momento del incidente se olvidan de recopilar las evidencias y de resguardarlas, sobre todo. Y de Lo que manejarlas de una hace, forma adecuada. y de manejarlas con una debida cadena de custodia y demás, lo que hace que el trabajo forense se vuelva muchísimo más complejo después y a veces incluso hasta inservible porque no puede ser utilizado en corte, por ejemplo, porque no se tomaron las debidas precauciones en ese momento. Pero pues es que ese es el punto precisamente. Durante el incidente, probablemente la gente ni siquiera está pendiente de cómo resguardar las evidencias, lo que quieren es recuperar la operación y ya y seguir adelante. Claro, pero nos estamos concentrando emocionalmente solamente en la etapa de la recuperación. Ujú. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa para que no me vuelva a evitar? ¿Yo cómo hago para que no vuelva a tener un efecto de esta manera en la compañía? ¿Llenarme de tecnología? Pues si le da el bolsillo para llenarse de tecnología, hágalo. Pero por más de que haya mucha tecnología, siempre va a haber un factor que va a ser muy difícil de evitar que sea vulnerable, es el factor humano. Y ¿Sí? nosotros siempre decimos que todos los incidentes son diferentes, es decir, no hay dos incidentes iguales. Y una de las últimas etapas de la respuesta al incidente precisamente es una que se llama lecciones aprendidas, que decimos nosotros, aprendan del incidente, qué falló, qué pudo haber salido mejor, qué fue lo que sucedió, aprendan de la investigación forense, cuál fue la causa raíz, todo eso, para poder precisamente por lo menos cerrar esas, tener las lecciones aprendidas, tomar las acciones para que por lo menos de esa misma manera no se vuelva a presentar el incidente y ver en el protocolo qué podemos mejorar para atenderlo de una manera más eficiente si es que se vuelve a presentar. Entonces, mi recomendación hoy es que trabajemos esas 5 etapas de duelo como etapas de preparación para un ataque cibernético, hacia sea a nivel personal o a nivel corporativo. Okay. ¿Y uno cómo se prepara? No solamente siendo consciente que existe, sino practicándolo. Hemos dicho muchas veces, capaciten a las personas, hagan simulacros, pero el simulacro tiene que traer una carga emocional importante para poder inclusive identificar en el equipo de trabajo que usted tiene quiénes son los más aptos, por decirlo así, quién tiene mejor desarrollada una inteligencia emocional para responder ante ese incidente. No se trata solamente de cargos, de experiencia o de conocimientos, sino también de esa inteligencia emocional que se necesita para que en el momento de ser víctimas de un ciberataque actuemos de forma adecuada. Cuando a usted le llega el correo electrónico diciéndole urgente, importante, su cuenta de Microsoft va a ser desactivada, cuando le llega el mensaje por WhatsApp de un teléfono de WhatsApp que le dice, están intentando activar su cuenta desde otro dispositivo, entienda que detrás de ese mensaje siempre va a haber una carga emocional que los ciberdelincuentes ponen de forma intencional para que emocionalmente usted actúe erróneamente y les entregue la información. O simplemente les abra la puerta a la interacción. Entonces, cuando se encuentre con ese tipo de mensajes a nivel personal, ahí sí, pare un momento. Si usted está en una diligencia que, mejor dicho, no puede dejar de atender la diligencia, ni siquiera abra el mensaje, ni siquiera abra el WhatsApp, no lo haga, cálmese, pare un momento, piense muy bien si tal vez su cuenta de pronto usted está pidiendo, si usted realmente está pidiendo loguearse en otro celular, o si de pronto si es una cuenta corporativa de WhatsApp, tal vez de pronto alguien de su equipo lo está haciendo. Pare un momento, piense muy bien. Igual con las cuentas de correo, usted ha pedido cambio de clave, dónde se ha logueado con su correo electrónico, en sus dispositivos, en el café internet, en el dispositivo del amigo, en el dispositivo del primo, en el dispositivo del familiar. Piense muy bien eso y después sí tome la decisión de, usted verá, si abre o no abre la puerta. Pero ya hemos dicho en todos nuestros podcasts mucha información de cómo usted puede evitar que ese tipo de cosas a nivel tecnológico le haga algo, que active el doble factor de autenticación, que desactive la descarga automática de archivos, que todo ese tipo de cosas. Pero a nivel emocional también tómese el tiempo de prepararse, de ser consciente. Si a usted le llega un mensaje de esos, ¿usted qué sentiría? Piénselo. ¿Cómo cree que se sentiría? ¿Cómo cree que actuaría? ¿Cómo cree que sus emociones afectarían? Y sea consciente, yo soy una persona impulsiva. Ok, entonces de pronto si soy una persona impulsiva, lo primero que tengo que pensar es ¿a quién me contacto de confianza? Que pueda ser como ese polo a tierra
que me evite tomar decisiones impulsivas, ¿sí? Ujú. Entonces, mi recomendación hoy, y porque también mucho con el tema de Barbie, la película de Barbie, no vamos a espolear mucho, pero en la película de Barbie se establece un mundo ideal con Ujú. unas emociones ideales, y cuando se empiezan a sentir unos cambios raros, Hay un meme para eso por ahí. sí, sí, cuando cuando empiezan a experimentar unos cambios que son raros y que tienen que tomar una acción, entonces cambian por completo las emociones de ese mundo, cambia por completo la dinámica de ese mundo y se vuelve finalmente un caos. O sea, las compañías viven en el mundo de la Barbie, es lo que quieres decir. Exactamente, Cuando se muchas trata de veces, ciberseguridad, exactamente, muchas veces todo parece estar perfecto, todo todo parece funciona, estar todo controlado. Y mira, vuelvo y repito, no, está yo no quiero buenísimo. espolear, en serio, no quiero espolear, pero me va a tocar un poquitico, un pedacito. Tú tienes las compañías y yo compré tengo esto en seguridad perimetral, hice esto, acabé de renovar el antivirus, nosotros hacemos capacitaciones, hacemos esto. ¿Qué pasó en Barbie? Ella simplemente, ¿cuál fue su punto de quiebre de decir algo no está bien? No podía andar en puntitas, los talones tocaban el piso. Y si tú lo extrapolas a un ambiente cibernético, un ciberataque, no necesariamente siempre entra con toda, Sí, no sino tiene un impacto empiezan visible, y empiezan a fallar cositas muy pequeñitas. como dicen por ahí, pero habrá señales. Exactamente. Habrán señales. Los ciberdelincuentes dicen, cuando yo ataque, no se darán cuenta, pero habrán señales. Y pueden haber pequeños fallos tecnológicos o de procedimiento o información que ya no está, y pues tampoco es que tengamos que reaccionar, salir corriendo y volvernos locos, pero sí hay que leer esas señales, esas pequeñas red flags para entender en qué estamos y cómo estamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué trajimos la dinámica? ¿Por qué trajimos esto? Porque, señores empresarios, dejemos de pensar que estemos en el mundo de la Barbie porque tecnológicamente lo tiene todo, o porque usted cree que la capacitación que le da su equipo de trabajo es suficiente. Capacite a nivel emocional, entienda quién de sus colaboradores y su equipo de trabajo tiene una mejor evolución y un mejor manejo de esas emociones para un ciberataque. Y yo hoy quería contarles, ya hablamos de las 5 etapas del duelo, pero yo quería contarles sobre Alba Payás. Ella es una psicoterapeuta española que ha transformado un poco ese concepto del duelo, pero ella establece también 4 etapas que cuando yo conocí la teoría de ella me parecieron absolutamente maravillosas para implementarlas y aplicarlas dentro de los protocolos de reacción para un ciberataque. Okay. ¿Sí? Las 4 etapas es el choque, Uh-huh. ¿sí? Que es cuando llega el ciberataque y simplemente somos conscientes de que llegó el ciberataque y empezaron a salir, no sé, hubo denegación de servicios, se cayó la página, empezaron a salir como de operación a nivel tecnológico muchas cosas. Evitación, negación, ¿sí? Yo creo que me atrevería a decir que en el 95-97% de los ataques que nosotros hemos visto en clientes, los primeros segundos, ellos nunca creen que están siendo víctimas de un ciberataque. Algo está fallando. Es una falla tecnológica. Ajá, sí, tienes toda la razón, nos ha pasado. ¿Sí? Es sí. una falla tecnológica. No es un ciberataque, es una falla tecnológica. Es una falla tecnológica. Sí, tienes toda la razón. Pero ¿qué pasa? En ese momento, mientras que procesan que es una falla tecnológica, amplían el tiempo del ciberataque. Uh-huh. ¿Sí? Y no toman las decisiones adecuadas, y ahí, cuando yo dejo de ser consciente, es cuando se propaga mucho más rápido. De acuerdo. ¿Sí? Esa es la segunda etapa. Pero de ahí, perdón, entonces, de ahí la necesidad, y es lo que dicen las nuevas versiones de las normas, de ahí la necesidad de poder implementar mecanismos efectivos de cacería de amenazas. Y monitoreo. De monitoreo continuo, que me permitan a mí, en cuestión de segundos, determinar si es un ciberataque o si es una falla tecnológica. Claro, Juan, lo que pasa es que nosotros estamos en este momento experimentando precisamente, no es que las normas saquen que se debería hacer, y no es que todo el mundo salga a hacerlo. A cumplir la norma inmediatamente. Exactamente. Claro, pero por eso es que quiero resaltar el valor, es decir, pues tú sabes que yo soy pro ISO,
Sí. Por eso es que precisamente quiero resaltar el valor de que se hayan introducido esos controles en las nuevas normas, porque es una forma de modernizar la aproximación desde el estándar, pero al margen de eso, y más allá de buscar el mero cumplimiento de la norma, son realmente herramientas efectivas que nos ayudan a ganar tiempo cuando se trata de la respuesta a un incidente. A ver, es que cuando hablamos de un incidente, hay que también tener en cuenta que las fuentes de los incidentes son muy variadas. Puede que sí sea una Sí, falla tecnológica y eso es un sí, incidente. y hemos Salgo de visto, operación por una ajá, falla tecnológica, eso fue un incidente. sí, total. Salgo de operación por un ciberataque, Eso es eso es otro un incidente incidente completamente también. diferente, Ujú. sí, claro. Pero entonces a lo que yo voy es que no sé, pero a mí algo en mi corazón de Barbie me dice que la integración de esos controles de monitoreo y todo eso es porque sin duda alguna un equipo que conscientemente sabe que está siendo atacado, sus protocolos de respuesta van a ser mucho más efectivos, sobre todo por lo menos en tiempo, Ujú. ¿sí? Porque cuando, lo que te digo, una empresa que no tiene implementado ese tipo de cosas y está teniendo un ciberataque, entonces empiezan a salir de operación, ellos dicen algo está fallando, pero el primer pensamiento no es, ay, estamos siendo ciberatacados, porque es que el segundo pensamiento es, pero ¿cómo estamos siendo ciberatacados si tenemos esto? Hemos capacitado a Mm, la gente, pero ¿qué pasó? ¿Pero cómo así? ¿Sí? de acuerdo. Entonces, esa etapa de la habitación y de la negación es súper importante para establecer esos marcos de acción inmediatos. Hay una tercera etapa que se llama conexión e integración Ujú. y una cuarta etapa que me encanta que se llama crecimiento y transformación. Ok. Y cuando las traemos, vuelvo y te repito, a esos protocolos de respuesta a un ciberataque, para mí como psicóloga trabajando en ciberseguridad hace 7 años, es clave que lo implementen, que sean conscientes de cuáles son las emociones que su equipo de trabajo puede experimentar. Y para descubrir esas emociones tienen que ser muy conscientes de cuáles son los stakeholders que pueden verse afectados por ese ciberataque, porque no es solamente la compañía. Si la compañía tiene usuarios, si la compañía tiene clientes, si la compañía tiene socios o si hace parte de un grupo corporativo extremadamente gigante, ¿cuál va a ser su efecto? O si la compañía también tiene una reputación importante, un renombre importante en el mercado en el que se mueva. Pero ¿Sí? ¿y en dónde entran entonces ahí las habilidades emocionales de las personas que tienen que ponerle el pecho al incidente? Del oficial de seguridad de la información, por ejemplo, de el grupo de respuesta a incidentes. Es decir, a lo que voy es, si estamos hablando desde lo emocional, y me imagino que es en esa etapa de conexión e integración que es donde se conforma el equipo, así lo entiendo yo, En la donde, etapa donde de se conforma el conexión, equipo para poder es darle el tratamiento como tal al incidente. exactamente. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo influyen las habilidades emocionales de las personas que conforman ese equipo? Es decir, ¿cómo, Pues cómo es, trabajar eso? pues bueno, ¿cómo trabajar eso? Vuelvo y repito, es un tema de mucha capacitación y sensibilización, Ujú. pero vamos a trabajar en dos etapas muy diferentes, lo que es la concientización y la concienciación. Pero discúlpame la insistencia, es que yo tengo te voy a poner, no sé si te pongo en aprietos o no, espero que no, pero te voy a poner un ejemplo o una ilustración muy clara. Que no es difícil en el mercado, que no es difícil encontrar en este mundillo de la ciberseguridad. Tú tienes como oficial de seguridad de la información en tu compañía una persona que tiene un conocimiento Bárbaro. gigantesco Ujú. de la Bárbaro. tecnología, que es hacker, mejor dicho, que ha tenido toda la experiencia, todos los años del mundo, pero que es una persona muy retraída, por ejemplo, emocionalmente muy tímida, ¿sí? Que de pronto ha ido trabajando en el desarrollo de sus habilidades de liderazgo y le toca ponerle el pecho a ese incidente, ¿qué tan probable es? Bueno, la pregunta no es esa, por el contrario, ¿qué es más probable que pueda eh, congelarse, por ejemplo, en el momento en que le llega el incidente, porque tiene claro su conocimiento, pero emocionalmente no sabe cómo desarrollarlo? Juan, es que no es solamente las características de la personalidad, Ok. también son las características sociales de esa persona. Ujú. Si es una persona soltera, casada, con hijos,
qué edades tienen los hijos, en qué etapa están los hijos, qué problemas económicos tiene, qué problemas familiares tiene. Y yo tampoco estoy pretendiendo que la compañía se meta a, mejor dicho, profundizar en ese tipo de cosas. Pero lo que sí digo es que es tan importante usted conocer su equipo de trabajo, no solamente en las capacidades, en la experiencia o en el potencial que tenga, sino cómo todo su entorno de persona le puede afectar de una u otra manera. En este caso, la respuesta específica a un incidente, ¿sí? Hoy en día, a nivel de recursos humanos, se habla mucho de el potencial, se habla mucho de las habilidades, se habla mucho de todo este tipo de características que rodean lo que sabes, lo que has aprendido, como todo ese tipo de cosas, y cómo esto puede afectar la productividad de una persona en una empresa. Ahora yo los invito a que ustedes piensen cómo todo esto puede afectar una respuesta a algo tan grave como un ciberataque de ransomware. Entonces, para responder tu pregunta, yo que sugiero cómo lo trabajen, primero que nos llamen, nosotros les podemos ayudar con ese tema, un poco de pasar de la concientización a la concienciación. ¿Y qué es la concienciación? Que esté tan metido en el ADN de las personas que sea algo innato, que sea algo natural, que sea algo muy fluido, que no esté simplemente pegado al papel. El papel lo aguanta todo y los protocolos en papel lo aguantan todo, pero es en esa etapa de preparación a un incidente, en esa etapa del protocolo, de la creación del protocolo, tómense en el tiempo de conocer a las personas, tómense en el tiempo de integrar las áreas de recursos humanos, de ese análisis a las personas, ¿sí? Entender su personalidad cómo es, entender su forma de reaccionar cómo es. Y esto tampoco es para decir que la persona, o sea, que alguien es más o menos trabajador solamente porque tenga de pronto mejores habilidades ante un incidente, porque la probabilidad de tener un incidente todos los días, pues a ver, es muy baja, ¿me entiendes? Sí. Es simplemente en esos momentos, es encontrar cuáles son las mejores habilidades de las que yo me puedo jalar. Pero yo digamos, aquí siempre... pero digamos que aterrizando un poco, es que no me respondió la pregunta, aterrizando un poco, si la persona que tiene el conocimiento pero no tiene de pronto las habilidades, ¿es posible crearle las habilidades o es mejor buscar una persona que ya venga, que ya tenga esas habilidades? No, es decir, ¿qué pasa en ese caso? Es absolutamente posible. Cuando hay disposición de ambas partes, cuando hay capacidad de ambas partes, cuando hay una concienciación del trabajo que se tiene que hacer, claro que es posible, todo eso es manejable. Ya si nos vamos a unos temas más profundos de personalidad y de características demasiado arraigadas que a mí me lo han dicho algunos clientes, le he pagado coach angelical, le hice la carta astral, le mandé a hacer un baño, le puse esto y el man simplemente no cambia. Yo a veces sí le digo a las organizaciones, bueno, es así, entonces no es su rol. No significa que sea malo, pero no le ponga el rol. Si él es simplemente que no así, esa presión, que no sí, si él es muy, y por eso es que yo digo a veces, no siempre el mejor gerente comercial o el mejor líder es el mejor vendedor. No siempre. Eso es absolutamente falso, por decirlo así. Por eso es que hay que ser muy conscientes de las capacidades de liderazgo. Finalmente, las competencias son un conjunto de comportamientos que hacen que tú puedas ejecutar una acción o unas funciones o un rol o lo que sea de una forma mucho más efectiva. Pero las competencias tienen niveles de maduración y no significa que porque tienes un nivel de maduración bajito no puedas llegar al nivel de maduración más alto de tu competencia, ¿sí? Pero tampoco lo contrario. Tampoco significa que sí lo puedas hacer, porque influyen muchísimas cosas en el espacio. Entonces, mi recomendación es, porque pues también obviamente no les puedo regalar todos nuestros secretos, mi recomendación es, en el proceso de preparación y de capacitación y de concientización, jueguen con las emociones de la gente. Si hacen los ataques de phishing, háganlo de una forma en la que puedan afectar también las emociones de la gente. Si pueden hacer simulaciones de ataques de phishing, las llamadas, háganlo. Tómense en el tiempo de hacerlo. Si pueden hacer tabletops o esos ejercicios simulados en donde estamos teniendo un ciberataque con simulaciones de llamadas, correos, alarmas y lo que sea, háganlo. Es como ¿cómo son los protocolos, Juan, para todos estos temas de los terremotos, los sismos, los incendios? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo te preparas tú?
con un simulacro. Con los ¿Y el simulacro cómo las es? brigadas, o sea, O la sea, en el organización de todo el simulacro, plan, hoy todo en eso. día lo Ujú, único que no hacen en el simulacro es que el edificio tiemble, ujú. pero cogen a una persona, lo suben a una camilla, bajan con la persona de la camilla, otro se hace el que no puede respirar, los brigadistas tienen que ponerse sus chalecos, y los brigadistas, si tú lo miras más a profundidad, los brigadistas no siempre son los líderes de áreas, De acuerdo. ¿sí? Los brigadistas muchas veces son personas que les gusta, Ujú. que están preparadas con los cursos esos que hacen, que les gusta y que emocionalmente hablando puede que reaccionen mejor ante una emergencia de esas, ¿sí? Entiendo. Y cuando lo seleccionan, yo he visto compañías muy juiciosas que indagan sobre, bueno, usted quiere ser brigadista, pero ha tenido la experiencia en algún terremoto, las capacitaciones. Yo una vez estuve en una capacitación de brigadista y me llevaron a un club donde me metieron a un fango de barro hasta acá. Entonces, una persona que tenga que vivir eso, pues evidentemente tiene que tener cero rollo con ese tipo de cosas. Si es una persona que no, que asco, que asco todo, pues de pronto las habilidades para, De pronto no está para el sí, para brigadismo ser como brigadista. que no. A nivel de ciberseguridad pasa exactamente igual, ¿sí? Y hay que empoderar a la gente de tal forma con sus emociones que no signifique que eso lo hace un buen o un mal trabajador. Simplemente que en el momento de reaccionar ante un ciberataque, no todos somos Barbie. No todos son Barbie, no todos son Ken, ¿sí? Y Barbie no es la única importante y Ken no es el único importante. Okay. La Barbie es todo un ecosistema, ¿sí? Tiene muchos personajes, tiene muchas variables, tiene unas muñecas más lindas que otras, tiene unos accesorios que nos enamoran. Así es exactamente. No todos podemos ser superhéroes, no todos podemos ser Barbie, no todos podemos ser Ken. Lo importante en ese momento es hacer una adecuada contención, un adecuado manejo de las evidencias digitales para que en el momento de la recuperación, del crecimiento y de la integración, por ejemplo, la transformación, lo hagamos de una forma muy madura, una forma muy consciente, en la que por más de que estemos protegidos, siempre va a haber una puerta abierta, una vulnerabilidad para un ataque. Y parte de ese acompañamiento emocional, por ejemplo, durante un incidente implicaría poder ayudar a que la persona que tiene que responder por ese incidente o que lidera el grupo que responde a ese incidente también se salga de ese estado mental de shock que puede tener el ataque como tal, Sí. y aclare un poco su mente, ¿no? Sí. Y logre discernir de pronto un poco mejor la situación y mejorar las comunicaciones con el equipo, con los proveedores, con los Exactamente. externos, que logre como tener un poco más de claridad y pueda llegar obviamente a mejor toma de decisiones en todo el proceso. Exactamente. Es como cuando tú estás teniendo un problema, por ejemplo, cuando estás teniendo un problema, cuando tú ves a personas en la calle teniendo o sea, no sé, que se dan a golpes, lo que sea, pues entre ellos no lo van a solucionar, ¿sí? O llaman a la policía o llaman a alguien que permita como decirles, venga, espere ya, ¿sí? Muchas veces pasa al interior de las organizaciones que los egos hacen de su función, ¿sí? Y en cambio de trabajar en equipo, por el contrario, Buscan brillar por su cuenta. exactamente. Y no está mal, es algo muy natural, es algo muy, Humano. muy humano, muy de instinto, ¿sí? Así como los animales tienen su instinto, nosotros también tenemos nuestro instinto. No necesariamente está mal, pero si lo administramos de una forma adecuada, podemos transformar esos instintos en un trabajo en equipo proactivo. ¿Sí? Entonces nosotros dentro de Antifraude tenemos unos servicios que ofrecemos en esos ciberataques de apoyo emocional para los equipos de trabajo, porque hay veces ellos necesitan un mediador tercero que les ayude a contener sus emociones y a tomar mejores decisiones. No es un mediador que les va a decir qué hacer, ¿no? Es un mediador que les va a decir, a ver, usted cálmese, mientras tanto usted puede hacer esto, usted apóyeme a como ese tipo de cosas. ¿Y es mejor que sea un tercero? Como por el tema de credibilidad, como por el tema de... Más allá de credibilidad, Juan, creo que es un tema que es un tercero que no se va a ver beneficiado
por las decisiones del uno o las decisiones del otro. Ah, o sea, por imparcialidad. Por entonces. imparcialidad, exactamente. Y vuelvo y repito, no va a ser un tercero que les va a ir a decir qué tienen que hacer porque ellos tienen su protocolo. Nuestra intervención no es qué tienen que hacer, nuestra intervención es el acompañamiento psicológico para que en general mantengan la calma y que empiezan a trabajar mucho más en equipo, proyectando cuáles son los efectos de unas adecuadas decisiones que tomen como equipo y no centrarse en cosas banales como usted me dijo, yo le dije, es que yo sé, es que yo aprendí, es que una vez me pasó, ¿sí? Y el acompañamiento psicológico también lo hacemos cuando tenemos que hacer los análisis forense porque actuamos como mediadores entre nuestros técnicos que son muy técnicos, que llegan a hacer una cadena de custodia muy rigurosa y nuestro cliente que a veces pues obviamente que le va a pegar muy duro y le va a costar tanto cuando alguien llega a cuestionar, a pedir, ¿sí? Es normal, es perfectamente normal que se sientan porque además tienen la presión de las consecuencias que trajo el ciberataque y tienen la presión de pensar Lo que va a pasar con la investigación, sí. exactamente. Entonces, esa es mi recomendación, ahí les dejamos la información para que lo puedan integrar con sus equipos de trabajo. Si ustedes quieren saber más, pues ya saben, suscríbanse, escríbanos si quieren que profundicemos un poco más. Esperamos que hoy les haya gustado este podcast especial de emociones y Barbie y todo lo que está de moda con la ciberseguridad. Pues buenísimo, definitivamente saber, entender, interiorizar que la ciberseguridad no es un aspecto exclusivamente tecnológico. Acuérdense, siempre hemos dicho, ¿no? Procesos, tecnología y personas, y yo creo que el de hoy es un podcast muy enfocado hacia esa última parte, hacia las personas, y no en el contexto tradicional de personas concientización, sino personas emoción. Y cómo trabajar esas emociones. Claro, hay un hilo conductor con la concienciación, con todo o lo el que has control, mencionado. o el excesivo Exacto. control. Pero es un tema muy orientado a las personas, porque como tú siempre has dicho, detrás de las compañías, detrás de la tecnología, detrás de todo, estamos Personas. las personas. Personas con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras características individuales. Yo soy una fiel creyente que la ciberseguridad existe porque detrás de todas las evoluciones tecnológicas que hay en el mundo hay personas. Y hay personas que la utilizan bien como hay personas que no la utilizan bien, que la utilizan de una forma fraudulenta para hacerle daño a otros o a compañías. Siempre están personas detrás. Y las personas no es solamente, como dice Juan, de capacitar, concientizar, hacer acuerdos de confidencialidad, políticas de ciberseguridad, el tratamiento de datos personales, que en los descriptivos estén claras las funciones. No, es que también las personas estén preparadas emocionalmente hablando y sientan ese respaldo emocional de la compañía para tomar mejores decisiones. Pues bueno, un tema definitivamente que no es menos importante que el resto de temas de ciberseguridad. De hecho, yo creo que es algo que hay que comenzar a tener muchísimo más en cuenta para todo el tema de incidentes. Absolutamente. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube, sigan comentando, sigan proponiéndonos temas y pues nos vemos en la próxima. Barbie. Chao. Barbie. Chao.